Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, la Biblia nos enseña, la Biblia nos examina, la Biblia nos muestra a través de la palabra del Espíritu Santo. Debemos estar firmes en las profecías que nos han derramado, firmes en lo que el hombre de Dios está hablando, firmes y prestos a escuchar para hacer la obra de Dios. Espíritu Santo. Dice la Biblia, versión Reina Valera, en 1 Corintios capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, dice. Es lo que me dice la versión Reina Valera. Pero el Espíritu me ha movido, me ha estado moviendo, me ha estado enseñando, me ha estado exponiendo lo que debo empezar a hacer, lo que debo de buscar en oración. Yo a veces subo videos del internet y todo, pero me dice el Señor, fíjate más de la oración, fíjate más en buscarme, porque vendrán muchos engañadores, pero el Espíritu Santo de Dios todo lo expone, todo lo muestra, todo lo pone en su palabra. Hace días compartí que me dijo el Espíritu Santo que me dejara crecer la barba, y me dejé crecer la barba. Vinieron críticas, me pusieron sobrenombre, y un día el Espíritu Santo me dijo: ahora quiero que busques el significado de Barrabás. Y lo puse y lo busqué. Entonces miré que el nombre de Barrabás se llamaba igual que el Señor. Jesús también se llamaba Yeshua, Barrabás. Y el Señor me movió en el Espíritu. El Señor me empezó a mover a buscar otras versiones, y busqué en la Biblia israelita, Kadosh, mesiánica. Pero en lo que yo debo de confiar, en lo que debo de estar firme como un ancla en un barco, que no lo deja que se mueva, que no lo deja que camine para ningún otro lado, sino que está firme, esperando a que sea levantado. Así debemos de esperar, hermano, firmes, aunque no se mire ni el sol, aunque no se mire la luna ni las estrellas, porque son señales. Pero la única señal es el Espíritu Santo, que Él te va a decir cuándo hacer las cosas, porque hay tiempo para todo. Y en esta versión me dice lo mismo que leí, 1 Corintios capítulo 2, dice en la versión Biblia Kadosh mesiánica, israelita Kadosh mesiánica, dice esa versión. Dice lo diferente a 2.1, dice: en cuanto a mí, hermanos, cuando fui a ustedes no fue con una elocuencia y sabiduría sorprendentes, dice, que les anuncié la verdad de Yahweh, la cual estaba previamente escondida. Dice la palabra. Entonces, aquí en esta versión no me dice que estaba escondida. Dice, no fui con una excelencia de palabras o de sabiduría, dice. Y acá dice que esta versión le han quitado mucha bendición. Le quitaron el nombre ahí en Mateo 27:17. No dice el nombre ni de Barrabás, nomás dice el apodo de Barrabás. El nombre era Yeshua. No sé si era el apellido, pero yo digo que era un apodo. Por el Espíritu Santo me atrevo a decirlo, que era un apodo. Porque Barrabás
También dice que levantó una sedición. Entonces es otro tema, luego lo vamos a exponer. Ahorita yo me siento movido por el Espíritu a decir estos dos versos. Dice también en 1 Corintios 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Hay que ser maduros, hermano. Como te digo, no tenemos que dejar movernos, tenemos que perseverar en la oración. A veces da flojera, a veces te da pereza orar en la madrugada, pero en la madrugada encuentras bendición. En la madrugada encuentras, dice, de mañana te buscaré, dice el salmista. Pero mejor voy a leer el verso 1 Corintios 2.6. 1 Corintios 2.6 dice, en la versión israelita Kadosh mesiánica, dice: aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando, para que los que son suficientes, dice, maduros, pero no es sabiduría de este mundo, de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. El Señor nos llamó a pasar a la otra vida, a resucitar en vida, en palabra, en verdad. Como le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y aquí con este verso de 2.6 dice, aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando, para que los que son suficientes, dice, maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Yo quiero pasar a la otra vida. Yo quiero ser un hombre espiritual. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero dar la palabra, que el Señor use mis labios. Ahora vamos a ir al Salmo 91. Al Salmo 91. El Salmo 91 me dice, en la versión Reina Valera, no te estoy diciendo a que leas otra cosa que no esté escrita, sino lo que está escrito. Pero hay unas versiones que están mal interpretadas. En el nombre de Jesús lo digo, dice, versión Reina Valera, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. Y la versión Biblia israelita Kadosh mesiánica dice, tú, 91.1 dice, tú que habitas a la sombra de El Yon, pasas tus noches a la sombra del Shaddai. ¿Qué es pasar a la sombra del Shaddai, del Todopoderoso? El Shaddai es el Todopoderoso. En la noche, levantarse a orar. Ahí está la habitación que debes de tener, la oración. Buscar en ruego, en súplica. Es lo que te está diciendo el Salmo 91. Dice, ahora dice el 2, que dice a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim en quien confío. Dice el 3, Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades. ¿Qué es la calamidad? De todo lo que te ponga el enemigo, de toda prueba, de toda angustia, de toda trampa del cazador. Ahí te va a rescatar el Señor. Es lo que está diciendo el salmista del Salmo 91. Dice el 3, el 4, Él te cubrirá con los extremos de sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad, dice, es un escudo y protección. Busca la revelación de Dios en la sombra del Shaddai.
Busca la protección de Dios en la sombra del Shaddai. Cada mañana te buscaré. El Señor tiene revelación. Ya no te creas tanto en el internet. A veces uno lo pone para que se nos abra más el entendimiento. Pero sobre todo busca al Espíritu Santo, busca, anhela la oración, anhela lo que Dios pone. Estar firmes, esperar. Dice que su palabra es confianza. Su palabra es confianza, hermano, es la fe. La fe es la confianza de lo que nos han declarado y todavía no lo miramos, sino que esperamos en el poder de su Espíritu Santo. Si te declararon que vas a pastorear una iglesia, vas a pastorear la iglesia, porque no lo declaró el hombre, lo declaró el Espíritu Santo. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, dice. Tú debes de buscar el Espíritu de Dios, debes de buscar la llenura. No te fíes de nadie, hermano. Estamos en un tiempo de no confiar en nadie, solamente ser guiados por el Espíritu Santo. Vendrán engañadores, dice, y de ser posible engañarán aún a los escogidos del Altísimo. Métete en las sombras del Shaddai, métete en la oración al Dios vivo, pon alabanzas, pon ruego, pues el ruego son tus debilidades. Ruégale al Señor que te quite todo lo que te estorba, todo lo que te aflige, de toda trampa del enemigo. Él te librará. Si está escrito es porque está escrito y porque Él puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en las versiones, sean hebreas, sean griegas, en lo que esté, el único que sabe la verdadera versión se llama Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guiará a toda justicia y a toda verdad, a toda justicia y a toda verdad, porque Él se pone en el camino, Él se pone en la brecha, Él se pone en la calle recta. Ahí en Hechos 9, donde le dijeron a Ananías que fuera a la calle derecha, no dice la calle derecha, dice la calle recta. En esta versión dice la calle recta, la versión recto es de frente, ni derecha ni izquierda, ahí dice recta. Busca, hermano, muévete por el Espíritu Santo y pregúntale al Espíritu Santo que te guíe, pregúntale al Espíritu Santo que te mueva, pregúntale al Espíritu Santo que te quite lo que no le agrada a Dios. Todos fallamos, todos caemos, pero si caes, si el Señor lo permite, es para fortalecerte en su verdad. Lo que prometió el que está sentado en el trono de gloria, el que está sentado a la diestra de su majestad, el que está sentado mirando las obras de los hombres, examinando los corazones de los hombres. Cuídate, hermano, de que tu corazón sea recto delante de Dios. Dice la Biblia que examinó el corazón de Noé y el Señor se alegró de un justo con su familia. Fueron los únicos que el Señor encontró. Busca de Dios, busca de la palabra, busca de la iglesia, busca del llamamiento santo. El Señor viene y te habla, dice: ya es tiempo de que seas levantado, es tiempo de que dejes el alcohol, es tiempo de que dejes la droga, es tiempo de que dejes los malos hábitos, es tiempo de que yo te voy a levantar, dice el Señor Todopoderoso. Es tiempo, el mismo Espíritu te mueve y te dice: ya no hagas eso, ya no hagas eso. El Señor te mueve, el Señor se muestra, el Señor expone, el Señor hace la bendición, hermano. Estamos capacitados para todo, el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo. Tienes el don de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia.
el don de discernimiento de espíritus. Sí, hermano, estamos capacitados para todo. Y fíjate que el Señor ponga un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Porque si el Señor lo pone, el Señor te cambia, el Señor te transforma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua de Hamashiach, el Elohim de Israel. Hermano, sentí compartir este pequeño mensaje en el nombre de Jesús. Ya no nos dejemos llevar por comidas, por bebidas, que son pecado, no. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y el mismo libro de Timoteo lo dice, que ni la bebida, dice que los sacerdotes, el que desea sacerdote, ser sacerdocio, o desea asamblea, ser dirigente de la iglesia, dice que no debe ser dado al mucho vino, no lo prohíbe, no debemos de hacerlo. Imagínate todo borracho y dirigiendo. En Israel cada viernes festejan con vino. Pero eso no es el tema hoy. Yo te los pongo. A mí me encantaba y todavía me encanta la cerveza, el vino. Pero el Señor me ha dicho, no, ya no te quiero borracho. Quiero que te levantes en espíritu y en verdad. Tienes que hablar la verdad. Tienes que hablar lo que te he enseñado todos estos años de que me conociste y me estás conociendo. Yo te voy a levantar, yo te voy a llevar a lugares que ni tienes una idea, dice el Señor. Y yo sentí compartir este mensaje en esta tarde. Fíate de todo corazón del Espíritu Santo. Aún la Biblia dice, no te fíes ni de la que duerme a tu lado. No te fíes de nadie, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Todo mensaje que escuches, que leas en internet, todo, tú mismo órale al Señor. Porque las lenguas, el que habla en lenguas habla con Dios, dice la palabra. Y hay lenguas angelicales, hay lenguas angelicales, hay lenguas angelicales, satarrabacán la mansa. Que Dios perdone a aquellos que han dicho que las lenguas no son de Dios. La lengua es de Dios. Aún para hablar, debe de hablar uno con temor y temblor. Porque el Señor todo lo puede, todo lo hace. Y las lenguas edifican tu vida y edifican la vida de la iglesia. Por eso sentí compartirte por el Espíritu Santo esta versión y las versiones, diferentes versiones que hay, estas dos versiones nomás las compartí. No para hacerte, ¿cómo te puedo explicar? Hacerte que te cambies a otra Biblia, no. La versión no importa. El Espíritu Santo te va a mover a que leas lo que Él quiere mostrar. Es el Espíritu Santo el que te va a mostrar, pero en oración, en ayuno, oración y ayuno. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no pudieron orar ni siquiera una hora? Y lo negó 3 veces. El Señor le quería invitar a Pedro que lo negara, a los discípulos, fortalecerlos antes de ser crucificado. Pero no comprendieron porque no estaban preparados. Permitió que cayera Pedro para que pudiera levantar a otros. Así se mueve el Espíritu Santo. Sentí compartirte este mensaje, hermano. Muévete en el Espíritu Santo y muévete en la oración. No nomás en la iglesia, en tu casa, pon alabanzas, órale al Señor. Y el Señor te mostrará todo.
No solo en la iglesia tienes que orar en tu casa. La relación es independiente. El que quiere buscar del Señor le busca. Y pídele sobre todo que ponga en ese corazón el deseo de buscarle, el deseo de orar en tu casa, el deseo de buscarle en tu casa, el deseo de poner alabanzas en tu casa, alabanzas y oración en tu casa. Y cuando llegues a la iglesia vas a llegar fortalecido también. Y vas a poder edificar a otros, hermano. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.